conocemos, ¿no? Hay una fórmula, que es la de aquí, que es la típica fórmula DONT, plurinominal, cerrada y proporcional, ¿verdad? Hay una fórmula alemana, que se llama Hale, que es de la República Federal Alemana, para la Cámara, para parte de los diputados de la Cámara Baja, y hay otra que se llama todas estas son fórmulas proporcionales. ¿Qué quiere decir? Todas tienen un elemento similar, listas, plurinominales y cerradas. No es que la fórmula de elección, este chisme está molestando. La fórmula de elección, en cada una veremos que es distinta luego, unas son más proporcionales, otras menos. Ahí tienen que saber explicar ustedes la fórmula DONT, ¿verdad? De hecho, cuando la explique, esa no la voy a explicar yo, la explicará alguno de ustedes saliendo al pizarrón y haciendo el ejercicio ahí de Marte, porque esa sí la han visto, las otras las explico yo. Pero todas tienen en común algo. Son listas plurinominales cerradas y la asignación de escaños es mayor o menormente proporcional. ¿Hay fórmulas con lista abierta? Por supuesto que sí. Si vamos a un país como Australia, los partidos tienen listas y en esas listas, las listas son abiertas. O sea, es decir, yo puedo poner de uno a uno de los nombres que aparecen en la lista. El orden no lo ponen los partidos políticos, el orden lo pone el ciudadano. El PP, por ejemplo, o qué sé yo, cualquier partido, Líder o UNE o Creo, el que sea, pone la lista, el ciudadano agarra la lista de su distrito y ve, en el distrito de Guatemala, ¿cuántos escaños hay en juego? 158. No, pero en el distrito. 22. 22. Hay 22 curules, B22, con cuadritos. ¿Quién quieres que vaya de primero? 1, 2, 3, 4. Eso es una lista plurinominal abierta, no cerrada. ¿Por qué es abierta? Porque el ciudadano, de manera, digamos, abierta, establece el orden de prioridades, ¿no? O preferencias. Son un poco típicas. Que yo sepa, bueno, Sartori no va a citar ningún país que las tenga, pero sí las tiene el facto Australia y sí las tiene el facto Irlanda. Pero eso no lo vamos a ver. Mayoritarios. Mayoritarios, grosso modo, de dos tipos. Uninominales y binominales que pueden funcionar como mayoritarios. ¿Qué es uninominal? Pues eso también lo sabemos todos, ¿no? Uninominal es el sistema por default gringo. Un distrito electoral, un diputado. No hay distritos electorales plurinominales con varios diputados. El sistema británico también es así. El sistema inglés, ¿verdad? Y clásico, ¿no? ¿Cuál es el binominal? El chileno. Si vamos pensando ahorita, ¿no? Por distrito electoral, 2 diputados. El binominalismo puede ser mayoritario o puede ser una cosa que le llaman divisorio, es decir, que entren los dos principales partidos. Es lo que sucede en Chile, si se fijan, ¿no? En Chile, para que en el distrito binominal entren 2 miembros del mismo partido, el partido vencedor tiene que doblar en votos a la segunda opción. Si no doblo en votos a la segunda opción entra automáticamente como escaño. ¿Por qué? Aquí están los debates estos, ¿no? Porque los sistemas electorales no son neutrales. Hay un debate que vamos a ver con la lectura de Sartori, muy interesante, que es el debate de el huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Pues aquí es, ¿qué fue antes, el sistema electoral o el sistema de partidos? ¿El sistema de partidos construye el sistema electoral o una vez hay un sistema electoral se redefine el sistema de partidos? Y la pregunta, la respuesta, pues es, hay las dos cosas. Aquí no se puede decir el huevo o gallina, aquí hay que decir, es un flujo turbulento. Al final, como la política es un proceso dinámico, hay de las dos cosas. Obviamente, el sistema de partidos, o un sistema de partidos, crea el sistema electoral, pero ese sistema electoral tiene efectos, consecuencias, y puede modificar el sistema de partidos. Modificando, si siquiera, a su vez, el sistema electoral.
¿Dónde pasa eso? Bueno, pues en algunos países pasó, Nueva Zelanda, por ejemplo, que cambió su sistema electoral. Era un sistema que estaba aquí, y que pasó a un sistema. Hay algo en la disciplina que a mí me gusta mucho y que se va a ver en las lecturas, que es, vamos a ver, el sistema de partidos hay que saber clasificarlo. Los sistemas electorales generan consecuencias en el sistema de partidos, redefinen el sistema de partidos, es obvio. El sistema de partidos, hay muchos tipos de sistema de partidos, pero grosso modo, una de las lecturas, si está en el manual, lo veremos igual. Una de las lecturas de Pilar Gangas, una discípula de Alcántara que me cae muy bien, va a clasificar los tipos de sistemas de partidos, que son muy interesantes de conocer. Obviamente hay sistemas de partido único, que son sistemas, pues, en realidad no democráticos, ¿verdad? Pero hay sistemas en los cuales impera un partido y que no son sistemas de partido único. Ejemplo, partidos hegemónicos o lo que se llama sistemas de partido predominante. ¿Qué es un partido hegemónico? El PRI. El PRI de México. O sea, el PRI de México toleraba que hubiese un partidito o dos por ahí, mierdecillas pequeños, pero yo ganaba siempre. Decían las malas lenguas que el PRI no cambiaba votos, cambiaba urnas de votos, para asegurar. O sea, en las elecciones no hay que cambiar votos, hay que cambiar urnas enteras de votos. Es un partido hegemónico, no es democrático, el sistema no es democrático. La literatura afirma casi con total propiedad que México transita a la democracia en el año 2000. ¿No? Entonces, el partido hegemónico... Pero hay un partido predominante, hay sistemas de partidos predominantes, y es difícil detectar las diferencias entre un sistema de partido hegemónico y un sistema de partidos predominantes. Un sistema de partidos predominantes es, por ejemplo, la socialdemocracia sueca, que gobierna también 50 años seguidos Suecia. Gobiernan 50 años seguidos, los conservadores y los liberales no les logran ganar ni una sola elección a los socialdemócratas. Pero obviamente el sistema de reglas era distinto. No. Los socialdemócratas suecos no cambiaban urnas enteras para ganar las elecciones. O sea, había cierta transparencia en el sistema de conteo de votos, etc. Era un sistema de partido predominante. El partido predominó a lo largo del tiempo bajo una institucionalidad limpia y una transparencia en la competición electoral. Son sistemas raros. No suelen abundar. La mayoría de sistemas de partidos se pueden clasificar como bipartidismo perfecto, bipartidismo imperfecto, multipartidismo moderado, multipartidismo extremo. De una forma u otra, en ese mix van a estar todos. ¿Nuestro sistema qué es? A saber. Digo a saber porque eso hay que verlo cuando ya haya marco teórico de verdad, esto es la intro del programa, a ver qué sistema es. La gente suele sospechar, simplemente porque cuenta, que es un multipartidismo extremo. Pero el multipartidismo no solo se mide por el número, se mide por la capacidad de los partidos para formar gobierno, para establecer coaliciones y para desarrollar acciones de oposición que paralicen al Ejecutivo. Y en ese sentido, a lo mejor Guate es multipartidismo moderado, porque aunque haya 13, 14 formaciones políticas en el legislativo, no todas tienen esa capacidad. Entonces, a lo mejor automáticamente, si solo contamos, el resultado es multipartidismo extremo. Pero si le metemos no solo la lógica cuantitativa, sino también una lógica cualitativa, e indagamos en las estrategias de poder de cada organización, el número de partidos baja drásticamente, porque no todos los partidos pueden formar coaliciones, pueden paralizar medidas como oposición activa o pueden formar parte del gobierno. Entonces, en ese sentido, a lo mejor es multipartidismo moderado y no extremo, que igual. Pero habría que discutir. Bipartidismo imperfecto y bipartidismo perfecto, pues ya por sentido común lo sacamos, ¿no? ¿Qué es un bipartidismo perfecto? Estados Unidos. Van a ver
Sartori reflexiona en el manual que tenemos sobre Estados Unidos. Estados Unidos es un país muy particular electoralmente hablando. Hay estados federados que tienen prohibido el acceso a boleta de un tercer partido. Veas, la boleta electoral solo pueden aparecer el republicano y el demócrata. No otros. Otros tienen que ir en otras boletas. Y aplica una dinámica que se llama efecto psicológico. El ciudadano automáticamente desecha las terceras opciones. En otros estados no hay variable ahí. Pero van a ver Sartori que va a relatar qué estados son los, digamos, más polémicos en ese sentido, porque lo que se muestra es automáticamente una cartelización del sistema por parte de los dos principales partidos. Los dos principales partidos oligopolizan el sistema, ¿no? Entonces, en ese sentido, el bipartidismo perfecto, que a mucha gente le gusta, ¿no? Blanco o negro, ¿eh? Izquierda o derecha, todo lo demás son mamoneos, pues o uno u otro. Bueno, pues tiene sus defectos, ¿no? El bipartidismo imperfecto, obviamente, es un híbrido que puede confundirse con el multipartidismo moderado, ¿no? Bipartidismos imperfectos, bueno, pues la propia España hasta el 2008. Dos grandes partidos monopolizaban el 80% de los votos y había un 15-20% de pequeños partidos que pululaban por ahí y que de vez en cuando influían en la toma de decisiones y de vez en cuando no. Cronológicamente influyen menos de lo que uno piensa. Hubo más gobiernos de mayoría que de minoría, existiendo varios partidos. Por eso se clasificaba el sistema como un bipartidismo imperfecto. ¿Esto lo vamos a ver? Por supuesto que lo vamos a ver. Todo este tipo de sistemas están contemplados en el manual de Sartori. De una forma u otra, todos estos sistemas de partidos y los sistemas electorales determinan también un tipo de partido político. Y también hay en la materia una clasificación de partidos políticos, que vamos a ver, de hecho, en la primera sesión. Notables, masas, atrápalo todo y carne. Todos los partidos políticos que existen en el mercado y a lo largo de la historia se pueden clasificar en esas cuatro variables, ¿no? Los partidos de notables son los partidos viejos, los partidos de masas son los primeros partidos socialdemócratas, los partidos atrápalo todo son los partidos post Segunda Guerra Mundial que renuncian un poquito a principios ideológicos, que se llama la socialdemocracia o centro izquierda, y la democracia cristiana, que bueno, en Guatemala a lo mejor se confunde, pero centro derecha, Partido Democristiano Alemán, por ejemplo. Y luego los partidos cárteles, vamos a ver la clasificación con la lectura cuando toque, es parte del programa. Los partidos cárteles, que son los partidos que parasitan el Estado para asegurar su financiación. Cartelizan ya el Estado, ¿no? O sea, hasta cierto punto absorben el Estado y ya obtienen la financiación del mismo, limitando el sistema de competición y limitando el acceso de nuevas organizaciones al juego político, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay autores que dicen que los sistemas políticos de finales del siglo XX y principios del siglo XXI tienden a cartelizarse, no con un sentido peyorativo, sino sencillamente de manera descriptiva. La legislación sobre financiación de partidos tiende a mimar a los partidos que ya están en el poder. Alguien diría, bueno, pero eso no es una casualidad. Bueno, obvio que no es. Si estamos donde se reparte el maíz, ¿a quién se le reparte primero? A nosotros mismos, claro. No vamos a ser tontos y darle el maíz a otros. Pues eso es lo que sucede con los cárteles una vez están al interno de las instituciones. Esto es todo lo que vamos a ver de la mano de Sartori y no solo de la mano de Sartori. Hay varios autores que vamos a leer que complementan un poquito el manual. Ahora bien, los dos exámenes que va a haber, que es un parcial y un final, son estrictamente el manual de Sartori. Toda la literatura complementaria que vamos a tener para ver el tema de partidos cárteles, para ver el tema de sistemas de partidos y para ver un poquito más el tema de las fórmulas electorales es un extra que no. En el fondo, como con el anterior grupo de colegas suyos, lo que buscamos aquí es un poquito conocer bien Sartori. O sea, este manual de ingeniería constitucional en perspectiva comparada. Ustedes ya han llevado un sistema político guatemalteco con un análisis constitucional y un análisis político. Si no estoy mal, lo han llevado con el doctor Nouli y con Philip Chicola. Entonces, como han llevado esa materia, esta es una materia complementaria con una actitud un poquito más global. Aquí hay que ver qué hay en el resto de la oferta. Ya conozco
lo que existe en Guatemala, ¿qué hay en el resto de la oferta? ¿Qué hay en el resto de la oferta en cuanto a forma política? ¿Qué hay en el resto de la oferta en cuanto a sistemas electorales? ¿Qué hay en el resto de la oferta en cuanto a tipos de partidos, etcétera? Toda la literatura complementaria, que vamos a leer clásicos, pero no son clásicos, vamos a leer a gente también muy actual, como por ejemplo Scott Manwaring, que hay un artículo muy bueno aquí, o Leonardo Marlino sobre calidad democrática, que son textos de 2007-2008. Vamos a leer un poquito de todo. Vamos a leer temas pues, de sistemas políticos contemporáneos, cómo funcionan, qué problemas tienen, qué retos, etc. Pero eso no entra para el examen. Para el examen solo entra Sartori. Entonces yo les recomendaría que comprasen el libro de Sartori y el resto de literatura yo la voy a subir a Moodle porque la tengo en PDF. No hay ningún tipo de problema, ya cada uno la descarga. El que la quiera descargar y leer impresa, pues la lee impresa. El que la quiera descargar y leer en un iPad o en cualquier dispositivo electrónico, pues la puede leer. Pero Sartori yo sí recomiendo que lo compren. Hombre, si lo quieren fotocopiar y piratearlo a algún amigo, pues está bien, pero yo no tengo problemas con la piratería, pero hay gente que sí lo tiene, que sí tiene esos problemas. Entonces el que tiene problemas con la pues para calmar su conciencia que lo compre y tal. Tiene un buen precio, Es un libro, bueno, no sé, se puede checar en Amazon, yo creo que es un libro que no pasa de 6-7 dólares. O sea, es un libro, ¿cuánto vale? 6.15. O sea, es un libro que está a muy buen precio y está seleccionado así conscientemente. Es para Kindle. Hay una Kindle version y es muy barata. La versión impresa que pueden encontrar. Si lo quieren en el físico, vale 25 dólares. No, pero en Guatemala lo hay también en la tienda del Fondo de Cultura, que ahora no recuerdo dónde está la calle. Quitaron la de la Marroquín, cabal. En la Marroquín estaba la tienda del fondo, pero la cerraron. Pero en Ciudad de Guatemala hay otra tienda del fondo. A la par del pollo Bruno. Exacto. ¿También la quitaron? Estamos jodidos. Entonces, Kindle. Entonces ahí no hay o fotocopias. Yo voy a buscar porque tiene que haber otra tienda de Fondo de Cultura Económica. Pero bueno, yo aviso, todo lo demás va a ser impreso. Pero sí que el libro de Sartori, sí es importante tenerlo. Yo lo tengo en versión Kindle, porque lo tenía impreso y lo perdí. No lo perdí, alguien se lo dejé. Exacto, pero voló. La cuestión es que se me olvidó dónde está. Entonces el punto es que lo tengo en Kindle, para eso ya no se pierde, porque dejarlo no es tan mal. Y la cosa es que es un libro muy barato, es un libro un poco complicado, pero a los que nos gusta la política es un libro apasionante, claro, porque nos explica todo muy bien. O sea, nos explica qué efectos perversos tiene el presidencialismo, qué ventajas tiene, qué efectos perversos. Claro, exacto. Explica muy bien todos los... Y quizás de aquí, pues con el otro grupo sale muy bien, salgan muy buenos artículos finales, porque, claro, ustedes conocen bien el Estado. Entonces, en ese sentido, si con el marco teórico que da Sartori, con los análisis de cada sistema, se genera mayor conocimiento sobre el nuestro, mezclando un poquito todo, los trabajos pueden ser muy interesantes. De eso va el curso, eso sería lo que hay que aprovechar. Los mecanismos de evaluación. Bueno, los mecanismos de evaluación son estándar. El primero, un trabajo escrito. Un artículo de investigación. Y este artículo de investigación, en el programa, tiene 25 puntos de validación. ¿Los exámenes cuánto van a valer? ¿Son 2 exámenes? Son 2. Un examen parcial. Van a ver que yo soy muy simple, no me pongo la cabeza. 25 puntos. Un examen final. 25 puntos. Participación y asistencia. 25 puntos. Listo. O sea, aquí no hay comederos de cabeza. Lo más cuadriculado y sencillo posible. ¿Y las tareas los otros 25? ¿Qué tareas? No, participación y asistencia. Aquí no va a haber tareas. O sea, hay... bueno, no son tareas, es una tarea. Exacto, no son tareas. Se pide un artículo de investigación y ya el programa lo especifica
pero les voy a dar la dimensión concreta del programa. La dimensión concreta de este artículo de investigación es de 4.000 palabras. O sea, el artículo final está en el programa de todas maneras, hoy ya lo van a encontrar en la plataforma, voy a subir todo, pero 4.000 palabras. 4.000 palabras. Obviamente yo cuento siempre en palabras. Porque claro, cuando uno dice páginas, la Mara no sé por qué le empieza a crecer la letra, empieza a crecer el párrafo. De interlineado sencillo pasamos a interlineado doble, de fuente 12 pasamos a fuente 14. Entonces como eso es un berenjenal, pero y todavía te dirán, pero yo llegué a las 15 páginas. Entonces, con esto no. 4.000 palabras contadas, una por una, y da igual que vaya en doble espacio, que vaya tal. 4.000 palabras son literalmente, para que vean que no soy un terrorista intelectual, son literalmente 8 páginas sin espaciado. Un artículo de opinión en prensa libre tiene 500 palabras. Entonces, en ese sentido son 8 páginas y tienen 3 meses para hacerlas. Es decente. El tema del examen parcial. Sí, empieza ya. El tema del examen parcial también tiene sus trucos. En el examen parcial van a ver el manual y cómo lo explica el programa. El programa es muy sencillo también. El programa solo tiene 2 partes, como he explicado aquí. Solo tiene sistemas políticos y sistemas electorales. El examen parcial ¿qué va a ocupar? Sistemas políticos. El examen final ¿qué va a ocupar? Sistemas electorales. Y se acabó. Entonces son 3 capítulos de Sartori sobre sistemas políticos, 3 capítulos sobre sistemas electorales y se acabó. Eso es lo que entraría para el examen final. Y para el examen parcial. El parcial, sistemas políticos, léase una reflexión sobre presidencialismo, semipresidencialismo y parlamentarismo, y el examen final, sistemas electorales, yo creo que es la parte más complicada, que es este juego de 5 o 6 sistemas electorales, pero que se pueden englobar en 2 grandes bolsas, una bolsa mayoritaria, de la concepción americana de la política, ¿no? Yo gano, me lo llevo todo, una versión más Europa del Sur, América Latina, yo gano, me llevo una parte. Aquí, vamos a ver, en los debates que vamos a tener en clase no nos vamos a poner de acuerdo y yo creo que no tenemos por qué ponernos de acuerdo. O sea, yo soy de los que piensa una cosa. El sistema guatemalteco electoral, con ley DONT plurinominal y de lista cerrada, a mí personalmente no me gusta, pero es el sistema que más gusta a la corriente dominante de ciencia política. Mucha gente dice, es que nuestro sistema electoral es una mierda. Es el sistema electoral que recomiendan los grandes politólogos del planeta. Pero by the book. O sea, es una cosa que yo creo que no está hecha por gente incompetente. Está hecha por gente competente. Pero no estoy de acuerdo con los efectos que genera. Ese es mi punto. O sea, mi punto no es que sea un trabajo mal hecho, que no lo es, ni mi punto es, está hecho por 4 mulas y tal, que es mentira. Es un trabajo muy sofisticado. Pero los efectos que genera, yo creo, bueno, pues de facto no son satisfactorios para la ciudadanía. Por falta de ética. Y porque la fórmula en sí mismo lleva cierto veneno. O sea, yo creo que la fórmula lleva cierto veneno. Una lista plurinominal cerrada hace que los que manden no sean los ciudadanos, sean los partidos. No manda el ciudadano en el sistema electoral guatemalteco. Ustedes porque están interesados en la política y aún así dudo que esos 22 que son sus representantes en el Departamento de Guatemala los conozcan. Entonces, o sea, no los conoce nadie, no los conoce ni el Tato, no los conoce ni Otto, que es el presidente, no los conoce. Entonces el punto es, si yo como ciudadano no puedo conocer, pues ¿cómo puedo fiscalizar? Pero esa es mi crítica, que no significa que sea una crítica buena. Pero aquí nadie quiere fiscalizar. Claro, esa puede ser una buena respuesta, pero aquí no queremos fiscalizar. Pero pero nadie pide cuentas, nadie rinde cuentas al final del año. No es como México que presentan el informe de qué hice yo como diputada. ¿Qué? Los diputados, bien, gracias. A ti. Manden. Vivimos de 8.000 veces.
Muy buena idea, ya me comenzar. 4,000 pesos puede Ahora les digo una cosa. El tema, por ejemplo, yo, que me gusta lo uninominal, yo que tengo algún que otro buen amigo en así es, la crítica que hacen también es demoledora. La crítica es, ok, bajo el uninominalismo, que es lo que le gusta a él. A él le gusta el uninominalismo. Muy inglés, muy así cuadriculado, muy un diputado, todo el mundo lo conoce y tal. Pero tiene sus defectos. El Partido Conservador o el Partido Laborista tienen escaños en el Parlamento británico con el 30% de los votos. Claro, yo con el 30% de los votos me llevo el 100% de la bolsa. Mucha gente considera que eso es injusto. Aquí no hay solo análisis de naturaleza técnica, que tiene que haberlos, tiene que haber una interpretación técnica, pero también hay análisis de naturaleza política, moral. Hay gente que no considera justo que un tipo, por tener el 30% de los escaños, de los votos emitidos en un distrito, se lleve el escaño, el 100% del premio. Que es lo que sucede en Inglaterra, y por eso defienden un sistema tipo el guatemalteco, más proporcional, que se divida plurinominalmente en porcentaje los escaños en función de los votos recibidos. O sea que cada uno aquí que piense lo que le dé la gana. Lo único que se va a evaluar es el conocimiento técnico sobre cada uno de los sistemas, y lo único que se va a evaluar es, bueno, que uno sea consciente de las fortalezas y debilidades. Porque hay una cosa que está clara: todo sistema tiene fortalezas y debilidades. El nuestro tiene fortalezas, también tiene debilidades. El británico tiene fortalezas y también tiene debilidades. El analista lo que tiene que pensar es si tiene más fortalezas que debilidades, porque aquí no hay perfección. Aquí no hay perfección, porque el sistema electoral no es neutral. Mucha gente piensa, no, es que hay un sistema electoral perfecto que represente y tal. Y bueno, eso es todo mentira. No hay perfección, hay decisiones subóptimas. Hay cálculos subóptimos que pueden ayudar a más gente o menos y que pueden variar de un país a otro. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. El ejemplo es Irlanda, que no lo vamos a ver, contra Estados Unidos, que sí lo vamos a ver. Los dos tienen el mismo sistema electoral, un sistema uninominal. Léase. Yo soy del del distrito electoral de Dublín, y yo soy del Partido Laborista y Sofía es del Partido Conservador, y ella me gana por un 26 y yo obtengo 24, y el resto de partidos, porque ahí hay competición abierta, obtiene menos. ¿Quién se lleva el escaño? Ella, con un 26%. Pero hay una variable, porque mucha gente dice, bueno, es que el número, la magnitud del distrito electoral, que se llama técnicamente, ¿no? Magnitud es el número de curules asignados a un distrito electoral. Esa magnitud puede ser alta o baja, pero la magnitud es baja, te van a decir. Entonces no hay problema. Como la magnitud es baja, es 1, toda la ciudadanía fiscaliza bien a su representante, aunque haya ganado con el 16%. Depende. Depende no solo de la magnitud, hay que diferenciar entre magnitud y tamaño poblacional distrital. Porque a lo mejor la magnitud es 1 y el analista dice magnitud 1 baja. Ese diputado está chequeado por la ciudadanía. ¿Cuánto es el tamaño poblacional distrital? En Irlanda es muy bajo, 21.000. Entonces sí está chequeado el diputado, porque es un pueblito, todo el mundo lo conoce. En Estados Unidos 700.000, no está chequeado. Entonces no solo es magnitud, es tamaño del distrito poblacionalmente hablando. Los gringos tienen 438 representantes elegidos por un sistema uninominal para un país de cuánta población. Cuando haces las divisiones, la población con derecho de sufragio por distrito superan los 350.000 habitantes. ¿Y eso qué hace? Aleja al representante del representado, aunque la magnitud distrital sea 1. La magnitud distrital es 1. Al diputado no lo conoce nadie. Solo lo ves en la tele. En Irlanda la magnitud distrital es 1, pero chupas con él en el pub, te cagas en él si lo hace mal, vive en tu distrito, muy importante, porque claro, vamos a ver, en Irlanda es inimaginable que un diputado no viva en el distrito del que sale elegido. Los ciudadanos no son idiotas. O sea, vamos a ver,
nuestro distrito tiene 21.000 con un montón de problemas, voy a votar a un tipo que no vive aquí. Eso faltaba. Entonces, como los irlandeses tienen eso, pero no solo afecta la magnitud, es el tamaño poblacional. Es magnitud baja, distrito bajo. 21.000 ciudadanos es un pueblito. Pueblo pequeño, infierno grande. Al diputado en este caso. Entonces, ¿qué es lo que hay que generar? Al diputado hay que meterle miedo. Si no, no representa. Señor presidente. Hay que sufran, claro. Los diputados tienen que sufrir. Entonces, ya tenemos claro todo. Ya tenemos claro todo. Normas. Que bueno, son las típicas normas de la DG. Las normas de convivencia cliché. Aquí, yo me voy a intentar memorizar todos los nombres. Ustedes memoricen el mío, Eduardo, y el de ella, Sofía. Somos los encargados de la materia. Y bueno, pues obviamente nosotros intentaremos tratarlos de tú a tú, un ambiente familiar lo más distendido posible, como siempre, como es habitual en la casa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, nada que aclarar. Puntualidad, que son las 5. Yo ya di el año pasado esta clase en otro grupo a las 5. Hay 25 puntos de participación. Tenemos una regla estándar, muy benévola. Vamos a dar, para que no haya presiones, ya que aquí estamos entre políticos, todos entendemos qué es el maicero. Y todos entendemos qué es el lobby y todas estas cuestiones, lo entendemos. Para evitar el lobby y desincentivar que haya presiones a los responsables de la asistencia, vamos a hacer algo muy fácil. Sofía va a tener la lista y durante 15 minutos va a estar la lista en la sala. Y a los 15 minutos la lista voló de la sala. Y ya está. Que llegue tarde, control. ¿Por qué? Porque es el mecanismo más limpio y más decente para no sufrir presiones. Y 15 minutos es un tiempo respetable. Los alemanes suelen dar 15 minutos de distensión para que la gente llegue tarde. Y yo lo veo bien porque soy español y llego 25 minutos a veces, ¿no? Entonces, en ese sentido está bien llegar 15 minutos tarde. Más de 15 no. Si se acumulan las faltas, pues los puntos de participación van a desaparecer. Que no lo otro. Yo soy benévolo y yo entiendo que esto es un programa de posgrados, un máster, y hay gente que tiene obligaciones profesionales y muchas veces las obligaciones profesionales impiden la asistencia. Yo lo de la participación es por ser justo con el que viene. Pero eso no implica que no haya derecho al examen final, al examen parcial y obviamente a presentar el trabajo final. Pero volaron 25 puntos, eso no va de broma. O sea, volaron los 25 puntos de participación y asistencia. No el derecho a hacer el resto de cuestiones. Solo faltaba el derecho de cuestiones. Pero si hay puntos intermedios, ¿no? Hay puntos intermedios. Sí, relájate. Sí, no, esto no es uninominal blanco. Vamos a hacerlo proporcional. Sí. Vamos a intentar contabilizar las ausencias y vamos a sacar las proporciones. De todas maneras. Pero si las ausencias están justificadas. Bueno, no, si las ausencias están justificadas, pero eso ya implica una relación con carta y con todo el rollo con la dirección, que yo lo chequearé, sí, no, eso faltaba. No, chica, me operaron de no sé qué, no, me jodes y tal, y no sé qué. O sea, sí, claro, no, si está justificado, por supuesto, aquí no va a haber ningún problema. Hombre, somos autoritarios, pero no tanto. No, obviamente si está justificado, no es ausencia. Es así de sencillo. O sea, no cuenta como ausencia. La mayoría no van a estar justificadas. Entonces no ese es el problema. Los exámenes tienen un formato muy sencillo, siempre es el mismo. Va a ser el mismo en el parcial y en el final. Los exámenes son muy sencillos. A mí lo que me interesa es que quede bien memorizado. No quiero que quede memorizado nada. Quiero que quede comprendido a través de palabras clave. Entonces yo suelo preguntar definiciones. Básicamente se preguntan definiciones. Rasgos esenciales del semipresidencialismo francés. Y describir básicamente qué es. Elementos centrales del presidencialismo estadounidense. Defectos del sistema electoral guatemalteco. Ese tipo de cuestiones. La literatura que vamos a leer está asociada a eso. Entonces, en ese sentido, no hay fallo. El apartado de definiciones es esencial y luego hay un segundo apartado que es de desarrollo. Igual hay alguna pregunta tricky por ahí, pero pocas. Entonces, pero muy pocas, porque de lo que se trata es de definir bien, yo creo. Y de tener claro los pros y contras de cada sistema político y de cada sistema electoral.
Entonces, en ese sentido, tampoco va a haber problemas y el examen tiene el mismo formato. Y en cuanto al trabajo, pues me imagino que ya les han solicitado ensayos de otras materias. Y el formato de presentación del artículo de investigación final, pues me imagino que será el mismo, ¿no? Yo, si quieren, podemos hacer una sesión dedicada al sistema de citas, todo ese rollo, con la compu, y para aprender desde la compu. Se puede hacer, no hay ningún problema. Entonces, si quieren, pues la semana que viene ya lo hacemos. Y mostramos el formato en el que tienen que presentar las fotos mentales. Sí, está Sí, bien. así de simple para aclararlo lo antes posible y para que haya un trimestre de verdad para hacer el artículo y que no nos pille de sorpresa. Incluso voy a subir una presentación de 2-3 diapositivas para que os se guíen por ello, de cómo organizarlo. Porque al final el fondo, yo creo que en un programa de maestría el fondo es irrelevante. O sea, ustedes tienen mucho más conocimiento del sistema político guatemalteco que yo. Sería una estupidez negar eso. Entonces el fondo no me preocupa tanto. Van a tener mucha información sobre el sistema. Van a tener muy buenas fuentes a las que acudir para entrevistar, fuentes documentales. Ese no es el problema. El problema es la estructura. Hacerlo siguiendo las formalidades que cualquier maestría exige en cualquier parte del mundo. Eso es la preocupación. Que de forma vaya bien, que el sistema de cita esté correcto y el fondo no me preocupa tanto. Porque además el fondo, cada uno tendrá sus opiniones como hemos visto con el sistema electoral, ¿no? ¿Y qué más nos queda del programa? Pues yo creo que nada más. Hablar un poquito de las lecturas extra. Las lecturas extra, un poco por donde entendí tu pregunta al principio, es las lecturas extra se podrían hacer sesiones de participación un poco más socráticas, más relajadas. Yo creo que, por ejemplo, Sartori ya lo vamos a ver en el examen, pero por ejemplo decir, bueno, la semana que viene descarguen para el jueves de la semana que viene, por ejemplo, el artículo de Pilar Cangas que tienen en tal, y ese día la clase va a ser un diálogo. Pues eso se puede hacer, y eso puede contar para los puntos de participación. Y vuelve más dinámica la sesión. Hay muchos y muy buenos artículos seleccionados. Yo creo que todos los que he seleccionado son en español, entonces no va a haber problema lingüístico de ningún tipo. Eso sí lo podemos hacer, si quieren. Y si quieren, podemos empezar con este artículo de esta señora que les he comentado, Pilar Cangas, que es una chica argentina que trabaja en la Universidad de Salamanca y que la verdad es pilísimas en el estudio de partidos políticos. O sea, pero eso todo yo lo anunciaré en Moodle y como la plataforma nos da el espacio para jugar con cierto tiempo y nos vamos a ver 2 veces a la semana, pues yo creo que en ese sentido no hay ningún tipo de problema. La materia es una materia que, como les decía, a los que les gusta el politiqueo, les va a gustar. A los que no les gusta el politiqueo, una buena pregunta sería, ¿qué hacen aquí si no les gusta el politiqueo? Pero el punto es que hay palabras que tenemos que saber y que vamos a ir sabiendo. Una de ellas es magnitud, ya la vimos, otra es volatilidad electoral. Son conceptos así como de ciencia política que hay que ir manejando, bueno, poco a poco, ¿no? Fragmentación, todo este tipo de conceptos del vocabulario de ciencia política, que son como, qué sé yo, si hablamos de inflación en economía, pues son conceptos que de una forma u otra vamos a ir interiorizando con las lecturas, ¿no? La lectura es un poco pesada. Sartori tiene una forma de escribir un poco rara, pero es un tipo sesudo, así de tal, pero el libro es corto, es lo que tiene, es como droga dura, ¿no? En poco tiempo, muy sesudo y tal, pero es en poco tiempo. Entonces, lo bueno que tiene es cada capítulo es corto, pero cada capítulo tiene tela, tiene mucho juego. Entonces el punto es a ver cómo nos sale. Yo estoy pensando que cada capítulo nos llevaría, porque hay un problema con este tipo de materias, yo que estoy acostumbrado a semestres enteros. Esto dura la mitad del semestre. Entonces uno tiende a diseñar un programa demasiado ambicioso y luego quizás no tiene tiempo. Sartori nosotros lo vamos a acabar. Si hay que cortar, se corta de las lecturas complementarias. Para eso son complementarias. O sea, la central, eso la vamos a acabar. Esos 6 capítulos sobre sistemas políticos
y sobre sistemas electorales, nos vamos a acabar. Si fuésemos un poquito rápido, eso nos llevaría 12 sesiones de las 20. Entonces ahí ya más o menos calcularíamos, ¿no? O sea, precisamente por eso está elegido un libro corto. Ahora como hablando así de broma, decíamos, es drogadura, es muy potente en poco espacio, a lo mejor necesitamos una sesión más por capítulo. Uno, de 2, 3. Eso lo vamos viendo. ¿Para qué? Bueno, pues para que los exámenes parciales salgan bien. O sea, lo que se trata es de que los conceptos queden bien y ahí pues tenemos que ser sinceros. Yo voy a empezar explicando y yo voy a decir, bueno, pues ¿qué les parece la lectura? Bien, mal, aburrido, infumable, un coñazo, y vamos a ir hablando de que lleva la lectura con un PowerPoint o sobre el pizarrón. Si ven que hay contenido de la lectura que ustedes, por la razón que sea, no han comprendido, ejemplo, no he comprendido la crítica que hace a la interacción entre ejecutivo y legislativo en el presidencialismo estadounidense. Yo no entiendo eso. Y no sé si es parecido a Guatemala o si es distinto. Bueno, si hay ese tipo de dudas que pueden existir, ralentizamos un poquito más la cosa, que tampoco pasa nada. O sea, hay un cálculo precisamente de una sesión extra más por bloque planificado, eliminando lectura complementaria. Para eso hay una lectura complementaria. Si vamos rápido y vamos bien, tenemos lecturas complementarias. En ese sentido no hay problema. Como no entran para el examen, no son relevantes solo para aumentar nuestro conocimiento de la disciplina, no para obtener una nota. Entonces, en ese sentido, tenemos mucho margen de maniobra, el programa está diseñado así adrede, y les voy a contar que el año pasado acabamos las lecturas complementarias, sin problema. O sea, íbamos charlando, hubo muchas risas y tal, y la gente se le hacía hacer formulitas matemáticas y hubo buenos trabajos matemáticos sobre sistemas electorales porque hubo un trabajo que recuerdo muy bueno que lo que aplicaba era qué efectos tendrían sistemas electorales alternativos al sistema político guatemalteco. O sea, con el mismo número de votos que han obtenido los partidos, si cambiamos la fórmula, qué tipo de diputados habría y qué tipo de partidos serían los exitosos. Que es un gran trabajo de investigación. Eso se hizo a nivel legislativo y a nivel municipal. Entonces, bueno, sean originales con la propuesta. En un trabajo de política comparada cabe de todo. Y de todo es de todo. Se puede comparar, en el fondo, de todo. Porque todo se puede justificar como una parte esencial del sistema político. Modelos de administración pública, modelos de gestión pública en un determinado ámbito. Aquí podría entrar cualquier cosa. No solo sistemas electorales. No solo sistemas electorales. Políticas públicas comparadas, que también es una materia que han recibido, pues también hay que entrar, ¿no? Entonces ahí ustedes mandan. El tema es libre. Lo único que no es libre es el formato del trabajo. Pero el trabajo... ¿Qué más nos queda del temario? Nada, ¿no? Yo creo que estamos con todo, ¿no? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Está hecho? Sí, me permitís, bueno, solo quiero... Mi nombre es Sofía Montenegro, para algunos que no escucharon. Yo realmente estoy a sus órdenes para cualquier cosa. En cuanto al tema de ensayos, si realmente tienen dudas, si realmente tienen comentarios, por favor acudan a mí y yo podemos discutirlos para ver si se puede adaptar a lo que se espera, obviamente, en la temática. Y realmente estaba pensando ahorita, en cuanto a la participación, voy a subir una hoja de Excel para que ustedes vean de forma continua cada vez sus puntos y no se pierdan y estén al tanto de como, bueno, voy bien, voy regular, puede mejorar, entonces no va a ver que se nos estresa, joder. Sí. Le sube la tensión arterial. Exacto. Entonces voy a estar actualizándolo y ustedes pueden ver sus puntos de participación y cualquier cosa. Van a disfrutar mucho el curso. Y se puede prorratear incluso. Sí. Como las sesiones están contadas, se puede asignar un valor de participación. No, sí, bien. Cabal. Para poder así como que... Cuadriculadamente. Y en así. Excel, así, de forma acumulativa. Yo Así soy que el- escucha alemán, no somos español. ¿Cómo? Yo no soy alemán. Por cierto, soy anglófilo total. Nada germanófilo. Germanófilo no. Anglófilo. Solo una consulta. Sí. Si usted estuvo de auxiliar con Eduardo en el curso anterior. No. No. No, aunque era más que todo para ver si tenían como
para que nosotros ya desde ya empezáramos a escalar un poco en el Vale, me parece muy bien y de hecho hay que pensar eso. Tal vez se podría, vamos a discutirlo con Edu, de un poco de hacer esto, ya sea los que quieran hacerlo libre, la temática libre o alguna asignar también temas, ¿verdad? Sí. Porque a veces es muy difícil y quita tiempo pensar en la temática y uno no se concentra. Vamos a poner un pool. Ajá. Pregunta, ¿quién es de ciencias sociales? Sí, ¿verdad? O sea, minoría. O sea, ciencias sociales, económicas, ciencias políticas, sociología, derecho, cabal, periodismos, y el resto que son ingenieros, veterinarios, agrónomos, ok. Bueno, sí, es así, o sea, nunca he recibido ciencias políticas, obvio. Los hemos acercado. No, ¿sabes qué pasa? Es un sectario. Pero, o sea, La formación cuantitativa que tienen en veterinaria o la formación cuantitativa para el sistema electoral es mucho mejor que venir de ciencias sociales. Porque, claro, las matemáticas saben mucho más. Pero en el tema, claro, en el tema de sistemas políticos, claro, ustedes no tienen background sobre sistemas políticos comparados, es nuevo totalmente, ¿verdad? Entonces ahí estoy pensando, claro, como... Son buenos. Sí, son buenos, si no, no estarían aquí todavía. Como llevamos... Igual vamos a tener que dedicar 3 sesiones. 3 sesiones en vez de 2 a cada modelo. Para asegurar. Porque en el fondo, claro, se han empapado mucho por el sistema político guatemalteco. Esto es distinto, ¿no? Es ver modelos alternativos al de aquí. Y muchas veces el de aquí orienta, pero no explica. O sea, porque hay sistemas que funcionan incluso en los que son hermanos. O sea, incluso en los sistemas presidencialistas, por ejemplo, el estadounidense es un sistema presidencialista, no tiene nada que ver con Guatemala, aunque sean presidencialistas. Ambos. Aunque en la categoría estén clasificados en el mismo bote, no tienen nada que ver, porque hay otro tipo de lógica, ¿no? Por ejemplo, las relaciones centro-periferia, que en Estados Unidos son federales y aquí es un unitarismo francés. Esto es un enchute, lo peor de todo, francés. Entonces un unitarismo francés muy centralista. Entonces eso también altera la forma del Estado. Pero eso vamos viéndolo y vamos con calma. Lo bueno es que hay un manual. Y lo bueno es que el manual le disciplina a uno como asistente y a mí como facilitador de la clase. Nos disciplina a ambos. Porque en el fondo toca una lectura y toca un tema para cada sesión. Y en ese sentido el manual es muy sano porque te puedes desviar, pero siempre tienes la guía del manual llamándote, ¿no? Como el examen va a ser alrededor del manual, según vayan leyendo, cualquier duda que despierte el manual, pregúntenla, porque en realidad probablemente se nos escapen temas en las sesiones de clase. El manual tiene capítulo corto, no dirán que no sé, es sesudo el manual. Este tipo es una vaca sagrada de la ciencia política, el tipo es cabrón, encabronado, o sea, es sesudo, explica las cosas de manera compleja. Entonces ahí, compleja, no explica bien, explica mal, como para decir, yo soy inteligente y el resto no. Entonces tiene ese defecto. Entonces hay que leerlo con calma. Tampoco dice inventa el agua azucarada, pero lo explica de forma compleja. Y trata temas, se mete en temas complejos. Los efectos de las fórmulas electorales son temas complejos. Pero incluso para politólogos. ¿Quién es de ciencia política en su estricto aquí? Incluso para politólogos, cuando se habla de fórmula electoral, el politólogo tiene un problema con la mate, de vez en cuando empieza a salir un millo, no como el abogado entra en crisis, ya empieza a salir fuego directamente, pero el politólogo quema un poquito. ¿Por qué? Porque empezamos a ver fórmulas y cómo se asigna el pinche diputado y yo debería saber esto y mierda, divide entre 2, entre 3, entre... Entonces, no, claro, eso
que divide entre uno, entre dos, entre tres es DONT. Los otros son otro tipo de divisiones. Entonces, claro, esa diferencia nos lo vamos a tomar con calma. Ahí los cuantitativos van mejor, lo cachan más rápido. Yo lo noté en el grupo pasado. Había dos ingenieros y efectivamente uno de los trabajos comparando fórmulas era un ingeniero. Porque el tipo tenía mucho conocimiento con la máquina. Entonces mezclaba en el Excel y empezaba a jugar y tal. Y claro, con el complemento teórico que le dio Sartori, le gustó jugar. Porque claro, tenía marco teórico para jugar con data empírica, interpretar y tal. Entonces se lo pasó muy bien y hizo un gran trabajo. Si alguien aquí se siente contento jugando con fórmulas electorales y con números, que jueguen, porque los resultados son apasionantes. Los resultados de verdad son apasionantes. O sea, sobre todo jugando con votos ya emitidos, jugando con el pasado, jugando con qué sucedería en Guatemala si la fórmula fuese distinta. Como ya tienes los números de votos emitidos, los votos que cada partido recibió en el distrito que los recibió y el número de diputados en juego, y lo que costó cada diputado, porque puedes dividir por votos el costo de cada diputado, hombre, la data que sale es bien bonita, ¿eh? Salen cosas así jugando bien interesantes. Y de eso se trata la materia, ¿eh? De jugar, de probar fórmulas alternativas para ver qué efectos tendrían en el sistema político guatemalteco. Hay otro tipo de juegos. Vamos a leer el libro de Gabriel Negreto, que es... no vamos a leer el libro, vamos a leer un capítulo muy pequeño. Lo de Pilar, ¿cómo se llama? Pilar Gangas. Sí, pero Se llama Los partidos políticos. Lo van a tener en Moodle, pero si ya lo quieren descargar, porque eso se puede descargar online. Pilar Gangas, Los partidos políticos. La página es USAL. USAL, Instituto Iberoamérica, USAL. Entonces, ese es un paper que ya debatiremos la semana que viene. ¿No? Vamos a empezar así con Sartori el jueves tranquilamente diciendo que es el presidencialismo y tal, pero cuando hablemos de partidos vamos a tirar de esa. Se puede descargar, de todas maneras yo lo voy a subir al Moodle en PDF, ¿no? En PDF, ahí para que lo descarguen ustedes. Gabriel, ¿quién es el otro autor es Gabriel Negreto. Y estábamos hablando de que los juegos para el trabajo en ese sentido pueden ser distintos porque Gabriel Negreto lo que investigó son reformas constitucionales en América Latina, desde los 80 para acá. Tiene mucho interés, por ejemplo, la reforma de la Constitución argentina en el 94. Tiene mucho interés por varias razones, pero la primera es porque Argentina fue el primer país iberoamericano que reflexionó para abandonar el presidencialismo. Y ese tema lo vamos a ver aquí, porque ese tema es importante. Hay un debate en la literatura, yo creo que resuelto, pero aún así hay gente que todavía tira de él, diciendo que el presidencialismo lleva dentro de sí lo malo. El presidencialismo es caudillista, el presidencialismo es excesivamente personalista, mesiánico, y el parlamentarismo funciona mejor precisamente porque no es así. Bueno, independientemente del debate en la literatura, que es un debate que enfrentó en su momento a dos como vacas sagradas, de un lado Juan Linz y de otro Dieter Nolen, que son como dos politólogos míticos y tal, independientemente de ese debate, yo estoy del lado de Dieter Nolen, aunque Juan Linz sea probablemente el mejor politólogo español de la historia, pero independientemente de eso, el punto es qué opinión y qué criterio tenemos nosotros al respecto, ¿no? ¿Qué defectos tiene el presidencialismo en Guatemala? Y muchos de los argumentos que a lo mejor señala Linz en su crítica general aplican en la Guatemala de hoy, de 2015, ¿verdad? Entonces eso es interesante. Dieter Nolen, que a mí me convence más, así entre nos, y que también vamos a leer, bueno, defiende el presidencialismo como forma política democrática. Hay que tener claro una cosa, es la más antigua. Los sistemas presidencialistas son los más antiguos. Estados Unidos es el más antiguo de todos y obviamente ser antiguo tiene sus defectos, ¿no? También metodológicamente eso tiene problemas. Una de las críticas de Dieter Nolen a la hora de defender el presidencialismo sobre Juan Linz es Juan Linz, la serie longitudinal de tiempo que utiliza para medir el rendimiento de los sistemas es muy pequeña. Si en vez de utilizar el parlamentarismo desde los 80 en adelante, 30 años, lo ponemos 100 años antes, el presidencialismo es mucho mejor, mucho más estable, mucho más tal. Claro, a lo mejor tiene razón, hay que verlo.
pero eso es un problema metodológico. ¿Cuánto medimos? ¿Cómo medimos? ¿Qué medimos? ¿No? Ese tipo de cuestiones también se van a ver, obviamente de manera muy superficial, porque de facto no da tiempo, son 20 sesiones y 2 se nos van en exámenes, ¿no? Y una en la presentación de cómo hacer el paper y otra o sea, al final sí se nos van, porque una ya voló ahorita con la presentación. Entonces, en ese sentido, calculen que son 16 sesiones. Tenemos entre 12 y 15. Si nos va re bien, tenemos 2-3 lecturas complementarias. Si nos va re mal, tenemos una. Ese es el juego. O sea, es fácilmente calculable. Si perdemos alguna sesión por lo que sea, no he visto el calendario, no sé si hay algún festivo, si hay algún... no sé qué hay en el calendario, pero en caso de que haya, vamos a recuperar la sesión. No sé qué hay, a lo mejor hay algo. Semana Santa, lecciones. La semana de abril. Bueno, pero esa no perdemos ninguna clase. Jueves. Sí, Semana Santa. Jueves, que ya no llegamos. Es feriado oficial. Pero ya no llegamos. No llegamos. Sí, la Semana Santa cae. Sí, ya empezamos con el sindicalismo, con el... Bueno, el punto es, vamos a intentar no perder sesiones. Si la perdemos, recuperémosla. El tiempo un poco fuera de tal y ya está. O si no, hagamos el examen fuera de las sesiones. También puede ser una solución. Bueno, con esto estamos. El jueves voy a empezar con sistemas políticos. Vayan comprando el manual y vayan viendo el programa a partir de hoy en la noche o mañana, porque en el programa ya están las páginas que tocan del manual. Los que lo compren Kindle, observen el capítulo, ¿no? Porque ese es el problema del manual en la versión Kindle, que las páginas no están señaladas. Entonces hay que ir al capítulo por capítulo, y los que lo compren impreso, pues ahí ya aplica las páginas. Yo, como me huevearon el libro, pues no, tendré que comprarlo en Kindle y capítulo por capítulo. El Desapareció. Sophos está en ebook. Ah, ok. 65. Exacto. 65. ¿Cuál? ¿Cuál? El Sophos.